Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Y antes de recordar lo que vimos en el capítulo anterior, queríamos mencionarles que ya tenemos un coffee, porque como la avaricia no conoce límites, abrimos un pequeño espacio por si les gusta lo que escuchan, si nos escuchan muy deshidratados, puedan invitarnos un cafecito. Café. No es obligatorio, no es como que si no alcanzamos 10 cafés al mes, se acaba el podcast, lo vamos a tener de rent, pero como algunas personas nos preguntaban, pues bueno, ya dimos nuestro brazo a torcer, nos vendimos al sistema. Exactamente, entramos en la dinámica del mercado. De cualquier manera, nosotros seguiremos trabajando con Tras Hegel. Y dicho esto, ¿qué vimos en el capítulo anterior? El capítulo anterior era el inicio de una nueva sección, de un nuevo apartado, en el cual empezábamos a reflexionar en torno a la conciencia moral, un poco en la línea kantiana, en las críticas acérrimas que Hegel realizará a la moral kantiana. En este capítulo vamos a iniciar el apartado A, la concepción moral del mundo, con la sección 1, la postulada armonía entre el deber y la realidad. Este objeto es, de este modo, un mundo acabado en sí, como propia individualidad, un todo independiente de leyes peculiares, así como una trayectoria independiente y una realización libre de ellas, una naturaleza en general, cuyas leyes, al igual que su obrar, pertenecen a ella misma como una esencia que para nada se preocupa de la autoconciencia moral, como ésta no se preocupa para nada de aquella. Mientras más individual se vuelve la conciencia, más se aleja del objeto y entonces se refuerza esta circunstancia de que, bueno, a fin de cuentas, pues creo que estoy solo yo en el universo contra el mundo. Y sí, ya las leyes a mí ni me competen ni nada. Pero por otro lado, o sea, es muy curioso, ¿no? Porque estamos hablando de las leyes, pero ahora la ley se torna como una determinación que surge a partir del propio sujeto, que es un poco que veníamos de lo social, de la Revolución Francesa, del problema de la libertad, de la voluntad general, y ahora como que se retrotrae la conciencia del sujeto hacia sí mismo y empieza como a reflexionar en términos de ley moral para sí. Porque todo esto me hace pensar evidentemente en la moral kantiana. Si nosotros queremos saber lo que yo tengo que hacer, bueno, pues debo de analizar a mi propia conciencia y a partir del análisis que hago de mi conciencia puedo determinar un tipo de ley que tenga validez universal y que tenga necesidad, que son dos características propias de las leyes naturales. Una ley natural es necesaria y es universal. Ahora, ¿qué pasa si yo con mis principios del obrar trato yo de determinar algo así como una ley? Por decirlo, algo que guía mi obrar en términos morales puede ser, no sé, mentir. Por poner, yo miento cuando me conviene, yo miento cuando la situación me favorece, esa es mi máxima de acción. Pero ¿qué sucede cuando yo trato de establecer mi máxima de acción en términos de ley universal? Entonces tendría yo que decir no solamente yo puedo mentir cuando esto me convenga, sino también yo debo mentir. Yo debo mentir y todos. Siempre. Y todos, porque la ley no solamente vale para mí, vale para ti, vale para todos. Entonces todos deben mentir cuando les convenga. Ahora, aquí hay una contradicción, porque a mí me gusta mentir, pero no me gusta que me mientan. En ese sentido, como que empieza a fracturarse la misma máxima de moralidad y no llega a constituirse como una ley universal. Por eso, a partir de esto, la conciencia trata de llegar a algo que Kant denominará el imperativo categórico, ¿no? Obra de tal modo que tu máxima de acción pueda ser considerada como una ley universal. Algo por el estilo. Eso lo digo de memoria, igual y me sobran palabras. Pero el chiste es de que yo pueda determinar que mis máximas cotidianas del obrar puedan ser establecidas como leyes universales. Si esto es posible, entonces sí pueden alcanzar este carácter moral. Nos situamos en otra esfera, en el ámbito de la moralidad
de la formalidad moral en cuanto tal. Pero de otro modo, si resulta que hay una contradicción entre mi máxima con la ley o con la universalización, entonces eso no sería una máxima moral, sería una máxima que a mí me conviene, pero no propiamente de corte moral. Esto se supone solamente así como que es lo que de alguna u otra manera Hegel va a criticar. Alguna vez escuchaba yo precisamente que este apartado le denominaban la visión moral del mundo. En nuestra edición aparece como la concepción moral del mundo. Y yo entiendo que este apartado está específicamente dedicado a la crítica acérrima a la moral kantiana. Hay que decir también otro paréntesis más que creo que ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a repetir. Recordemos que Kant es el primero de una serie de autores muy talentosos de todo el idealismo alemán. Publica La crítica de la razón pura en 1781 y Hegel está publicando esta obra que es Fenomenología del espíritu en 1807. Estamos hablando de poco tiempo en realidad, es una generación de filósofos brillantes. Y lo que quiero decir es que también Hegel abrevó muy directamente de las fuentes kantianas, que durante un periodo muy concreto de su vida él estaba identificado con la filosofía kantiana y con sus sucesores como Fichte, como Schelling, amigo conocido de Hegel, y que de a poco pues también empieza a ver estas perspectivas, estas concepciones de una manera crítica. Entonces este apartado, con una especial dedicatoria a la moral kantiana, supone una crítica que todavía hay que prestar mucha atención, porque Kant es un hito fundamental dentro de la ética, dentro del plano de la filosofía moral, pero también la crítica que Hegel le realiza me parece relevante y es lo que vamos a reflexionar a lo largo de estos apartados. Esta relación tiene por fundamento tanto la total indiferencia y la propia independencia de la naturaleza y de los fines y la actividad morales entre sí, como, de otra parte, la conciencia de la exclusiva esencialidad del deber y de la plena dependencia e inesencialidad de la naturaleza. También hablando de semillas, como una semilla de crítica a la filosofía kantiana, es el hecho de que hay como una escisión entre la división que hace Kant del ser humano o del plano de lo existente. No sé si recuerdas el concepto de fenoménico y numénico en Kant. Si lo mencionas sí me voy a acordar, pero... Bueno, del en sí y de el cómo aparece, ¿no? O sea, lo fenoménico es cómo aparece, ¿no? Sí, no es lo meramente apariencial y lo numénico es la cosa en sí, pero curiosamente para Kant eso requiere como que muchísima más explicación. Un podcast de Kant. Sí, y el curso que hicimos, por cierto. Pero lo en sí es incognoscible, o sea, no conocemos el alma, no conocemos lo que sea el universo o el cosmos y mucho menos conocemos a Dios. Conocemos a la persona, conocemos, o sea, al sujeto humano, al sujeto cognoscente, conocemos a la realidad que nos rodea y de eso generamos ideas, ¿no? Ideas de ideas, como puede ser la idea de Dios, la suprema idea sobre la cual no se puede pensar algo más allá, pero en realidad no lo conocemos. O sea, ya desde ese ámbito, desde la misma crítica de la razón pura, desde el ámbito estrictamente epistemológico, Kant escinde la realidad en dos. Y me parece que Hegel y el idealismo posterior a Kant intenta como que romper esa brecha que Kant había marcado demasiado tajantemente. Más bien encuentra razones para lamentarse de ese estado de no adecuación entre ella y la existencia y de la injusticia que la limita a tener su objeto solamente como puro deber, pero negándole el verle realizado y el verse realizada ella misma. La crítica viene de que a final de cuentas no vamos a encontrar estas pautas o estas normas en nuestra naturaleza. Sí es cierto. Y también está involucrado el tema de la felicidad, ¿no? Porque se menciona ahí que el ser feliz. Lo que sucede es que previo a Kant, la felicidad y la ética iban de la mano. Ajá. A eso se le llaman éticas eudemónicas, éticas de la felicidad. Yo voy a obrar moralmente bien, virtuosamente bien, porque eso me conduce a ser feliz. Uh-huh. La modernidad rompe este proceso y en Kant se queda como este concepto clave del deber. O sea, yo debo de obrar moralmente, pero hay una carga moral muy fuerte porque no lo hago por gusto. Incluso un kantiano que me parece que es Schiller, no sé si se pronuncia así, Schiller, un poeta, como que satirizaba esta cuestión y decía: aprecio a mi amigo, pero lo hago en contra del deber,
porque entonces apreciar al amigo ya presupondría algo que no es solamente conforme al deber, pero no es por causa del deber, diría Kant. No está motivado por una condición moral. Un poco también lo hacía la crítica posterior, la realizará Max Scheler, cuando dice que la ética kantiana es la ética de los siervos. No es la ética de los señores, no te habla de plenitud, no te habla de felicidad, sino simplemente de pura obligación. Como camello, ¿no? Vas cargando la joroba del deber ser. Y un poquito me parece también ahí la crítica por la cuestión de la felicidad. Solamente la conciencia moral se realiza en su ejecución, pero pierde este carácter de realizar su propia naturaleza, como bien lo decías. Y curioso, ¿no? Porque Hegel es el que dice, no, la filosofía no es para edificar y que no sé qué, pero aquí nos está metiendo el fuego de su interior de que no, o sea, no puede ser puro deber porque hay otra dimensión del ser humano que dejas de lado cuando solo te enfocas en eso. Sí, curiosamente el concepto de ética, entre comillas, de Hegel, sí intenta ir más allá del mero formalismo kantiano, ¿no? De esta moralidad universal, desapegada de todas las tradiciones y demás. Es una ética demasiado abstracta y lo separas, lo estás escindiendo de la propia naturaleza del sujeto humano. Pero bien lo dices, Hegel ya había especificado desde el principio que la filosofía no es edificante. No tiene que ser formativa, no tiene que ser que dejarte así como que una guía de acción un poco a lo que no nos escuchen los coaches lo que estamos diciendo. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Va precisamente por ahí. Este ser allí exigido por la unidad de ambos no es, por tanto, un deseo o considerado como fin. No es un fin cuya consecución sea todavía incierta, sino que es una exigencia de la razón o certeza inmediata y premisa de la misma. Tú, al ver la moralidad como el deber, te estás separando de la naturaleza y entonces a la naturaleza le estás dando este carácter que ya es dado. Puede ser que todos se comporten así, sí. Entonces se corta un poquito esta relación con el mundo. Sí. Porque entonces la naturaleza humana pasa a segundo plano, ¿no? Ya ni te preguntas por ella porque solo tienes que contentarte con lo que pueda corresponder al deber. Sí. También yo lo entendería así. Entendería que la naturaleza como que se identifica con esa parte instintiva, con esa parte de satisfacción que tiene el ser humano, o al menos así me parece que lo identifica Kant. Kant está como que en esa escisión, ¿no? Entre el ámbito instintivo y el ámbito racional. El ámbito racional tiende hacia el deber, tiende hacia lo moral, ¿no? O sea, se supone que la razón trata de esclarecerle a la voluntad su obrar, ¿no? Esto es lo del imperativo categórico y demás. Pero hay otra parte del ser humano que actúa más libremente o más como que más gozosamente, que es lo instintivo, ¿no? Piensen lo bello que es estar viendo el partido de fútbol ahorita que está el mundial y desentenderte de todo, no estar pensando en nada, estás gozando, estás viviendo, y aquel que está pensando en la moralidad pues está sufriendo porque tiene que obrar, conforme tiene que obrar se lo manda la ley moral. Entonces hay como esa separación. Ahora, es curioso la cuestión del deber porque un poco Hegel lo está mencionando. El deber como que es, pero al mismo tiempo no ha sido del todo realizado. O sea, es lo que debes hacer, pero no es que ya esté realizado, sino que yo me tengo que obligar a hacerlo. Y puedo no hacerlo. Puedo no hacerlo, exactamente. Y de hecho si no lo hago, también esa es como la dificultad, ¿no? Creo yo que va un poco por ahí el que Hegel quiera estar subrayando esta escisión entre lo natural y lo racional, entre el instinto y la razón, que en Kant quedan como totalmente separados. Y que surge un poco la incongruencia de que, bueno, aún así cuando tú tienes que obrar moralmente y obras moralmente, también moralmente te puedes sentir bien. Y eso sería también un poco contradictorio según la ética kantiana. Sí, como de, ¿por qué estoy feliz si solo cumplí mi deber? Exacto, ese es el punto, tal cual ese sería el punto. O sea, porque entonces ya pierde carácter moral por el hecho de que me sentí bien al realizar una buena acción. Según Kant, parecería ser que sí. Esa es demasiada culpa judeocristiana, ¿no? Sí, para alguien protestante. Que recordemos que Kant es pietista. Y al ser pietista sí va cargando, va arrastrando mucho de moral cristiana. Es lo que siempre se le ha criticado. Puesto que de ambos momentos de la
contraposición, la sensibilidad es sencillamente el ser otro o lo negativo, y por el contrario, el puro pensamiento del deber, la esencia de la que nada, puede ser abandonado. Parece que la unidad que ha surgido solo puede llevarse a cabo mediante la superación de la sensibilidad. Es perfecto y totalmente comprensible. Sí, ¿verdad? Porque es lo que decíamos, se quiere negar esta naturaleza humana y ay, sí, yo soy pura razón y tal. Sí. Pero al grado de que comprender esta división y unirla Sí. es lo único que vale. O sea, lo único que vale es decir, yo estoy superando mi sensibilidad gracias a mi racionalidad. Es cierto, es cierto. Hay que decir un paréntesis que yo sí me siento identificado con algo de la ética kantiana. Pero No, Néstor, no. Pero independientemente de ello, sí, las críticas que realiza Hegel siempre dan que pensar. Primero porque está muy consciente de lo que está diciendo, o sea, él abrevó en esa fuente originaria, podríamos decir, de la ética kantiana y de alguna u otra manera tiene muy vivo ese recuerdo y muchas de sus obras de juventud tienen una clara impronta kantiana, de ética kantiana. Habría que ver el otro lado de la moneda, pero lo que está diciendo Hegel sí es viable, o sea, sí también es cierto. Cuando se da esa escisión, entonces tienes de dos, o obrar moralmente y prácticamente ser infeliz para cumplir conforme al deber, o ser feliz y a lo mejor desentenderte un poco de la moralidad. Parecería ser que si esa es la disyuntiva, pues todos obraríamos felizmente en lugar de moralmente. Y que incluso, nuevamente, solo vale cuando lo entiendes y te niegas. En ese sentido sería como el hijo pródigo. Si nos vamos al ejemplo, digamos, del alcohólico, sí. ¿no? A lo mejor hay personas que por inclinación natural pues no toman mucho o no toman nada, pues sí. simplemente porque no les gusta o no quieren, etcétera. Pero según esta ética kantiana, lo valioso sería más bien el alcohólico que reconoce que es alcohólico y decide ser abstemio, porque sí. entonces está reconociendo su sensibilidad, su debilidad, etcétera, y dice, no, va a imperar la racionalidad, a diferencia de alguien que no tiene que tomar esa decisión. Sí, de repente, por decirlo, puede haber muchos ejemplos aquí que me parecen interesantes. Uno de ellos pudiera ser el caso de si veo a una persona que necesita dinero, para que esto tenga valor moral, yo debo de hacer un sacrificio al dar ese dinero. Sí, no darle 50 centavos. Ajá, o sea, si tengo 50 pesos y es lo único que tengo para la quincena y ya estamos en 29 y lo doy, entonces ya tiene un valor moral según Kant, porque no lo hago conforme al deber, sino por causa del deber. Pero si lo hago porque me gusta ser bondadoso y demás, entonces ya no tiene valor moral para Kant. Pues sí, porque así eres, así que chiste, ajá, ¿no? Ese es el punto. El chiste es sufrir. Casi, ¿no? O sea, sí. Y ese carácter de sufrimiento, ese carácter de culpabilidad, sí es muy, muy marcado en Kant. No solamente eso, sino también presuponer que la naturaleza humana está tan dañada que todas sus acciones deben de caer bajo ese imperativo categórico. Ajá. Porque de hecho él mismo reconoce, dice, sí puede haber una concordancia entre la voluntad que es buena y el querer que sea conforme a la ley moral. Pero estamos hablando, dice Kant, de voluntades santas. Y dice, como nadie es santo, entonces aplica todo para el deber ser. No sé, es válido, así entendido, me parece que es muy válida la crítica. La riqueza está en otra parte, pero bueno, la podríamos discutir en otra ocasión. Ajá. Como no festejar al que saca 10 sin estudiar, sino al que se mató toda la noche, ¿no? Claro, ¿no? O por un lado, por otro lado, cuando surgen problemas de cuestiones morales contrapuestas de distintas identidades, sería bueno buscar un punto imparcial de moralidad, en donde ese deber tenga otro nombre, que es la justicia. Si la justicia es el deber moral que tenemos para con el otro, me parece que esa es la cuestión. Ahí sí tengo que sacrificar mi propia voluntad, mi propio interés, mis propias inclinaciones naturales en pos de no solo de algo más, sino de alguien más. Ajá. Pero esa es otra discusión. Se deberá decir propiamente que la representación determinada no tiene para qué interesar ni ser buscada, ya que esto conduce a contradicciones, a una tarea que debe seguir siendo tarea y que debe sin embargo ser cumplida, a una moralidad que no debe ser ya conciencia, que no debe ser ya real. Ahora bien, la consideración de que la moralidad acabada encerraría una contradicción quebrantaría la santidad y la esencialidad moral y haría aparecer el deber absoluto como algo irreal.
suéltalo, ya está muerto, ¿no? No sé, pero sí, ciertamente es una crítica muy válida, o sea, no puede ser el caso de que una conciencia pueda ser moral, ser buena, alcanzar esa finalidad, porque solamente se realizan distintas acciones y siempre va a estar luchando con ese deber ser, pero nunca lo va a terminar de realizar, ¿no? Es como esa interesante contradicción. Es como la cosa esta de la flecha, ¿no? De que si avanza, primero tiene que recorrer la mitad. Vamos. Y luego la mitad, pero antes de eso tiene que recorrer la mitad. Entonces como que nunca avanza y nunca llega a su objetivo, y así claro. La moral kantiana, ¿no? Sí, el deber de, podríamos decirlo como de santidad, ¿no? De realización, de realizar la conciencia moral, se queda como tarea, pero nunca la puedes realizar del todo, nunca la puedes alcanzar. Entonces no tiene caso perseguir cosas que son imposibles en realidad. Ajá. Parecería ser que esa es una crítica que Hegel está ahí poniendo en la llaga de esta herida kantiana que acaba de abrir. El primer postulado era la armonía de la moralidad y de la naturaleza objetiva, el fin último, el mundo. El otro, la armonía de la moralidad y de la voluntad sensible, el fin último de la autoconciencia como tal. El primero, por tanto, la armonía en la forma del en sí, el otro en la forma del ser para sí. Pero lo que como término medio une estos dos fines últimos extremos que son pensados, es el movimiento del actuar real mismo. O sea, antes nos clavábamos en, bueno, antes hasta Kant, ¿no? Sí, exacto. De que, ¿cómo es que debo actuar? Sí. Pero en estar pensando tanto en cómo debes actuar, no te estás fijando en que, bueno, de mientras, en lo que alcanzas esa santidad, sí. Estás actuando de un modo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces lo que se nos olvida entre, ay, bueno, la moralidad, o ay, la ética y los valores y así, es cómo estamos actuando en el aquí y el ahora. Sí, y por otro lado, esto también presupone un tipo de separación y unión, porque hay como tres formulaciones clásicas del imperativo. La primera tiene que ver con el concepto de ley, que es la que enunciaba yo. Y si no soy exacto en las palabras, disculpen porque esto literalmente es de memoria. La primera formulación es: obra de tal modo que tu máxima de acción pueda ser considerada como una ley natural, una ley de la naturaleza, lo cual implica universalidad y necesidad. Uh-huh. La segunda o tercera, algunos dicen, esos pequeños problemas de distinción, dice: obra de tal modo que trates siempre a la humanidad, ya sea en tu persona o en la de otro más, siempre tratándola como fin en sí y nunca únicamente como medio. Uh-huh. O sea, esta habla de la dignidad de la persona, que yo debo de tratar a las personas con dignidad porque no tienen precio y demás. Y la tercera formulación tiene que ver con el carácter social, y me parece que aquí está como un poco la contradicción que Hegel quiere hacer notar: que obres de tal modo como siendo ciudadano del reino de los fines. Esta postulación del reino de los fines, o sea, el reino como una ciudadanía, es una ciudadanía moral en donde yo me esfuerzo por cumplir las leyes de la moralidad. Y supongo yo que tú también, y supongo que el otro también, ajá, y supongo que el otro también. Porque debe haber ciertos valores universales, exacto, ¿no? Y entonces, dado que nosotros nos estamos guiando por una misma constitución moral, entre comillas, entonces somos parte de la misma ciudadanía de corte moral. No sé si eso sea un trasunto de la ciudad de Dios de San Agustín o algo por el estilo, pero presupone que hay normas morales universales válidas para todo momento, para todo lugar, para toda ocasión, para toda etapa histórica y para toda persona, y que aquel que obra moralmente conforme al deber ser, entonces es parte de esta ciudadanía. Ahí ya hay un tipo como de hermandad en la moralidad de todos, y por eso se vuelve algo así como armonioso en sí y para sí, ¿no? Pero esto se presupone, que se realice, que esto sea verídico, que sea real, es algo que Hegel me parece va a poner en duda. Ajá, porque Hegel lo que está diciendo básicamente es como de, pues sí está muy bonito que todos se comporten así. Sí, claro. Pero ¿quién se comporta así? Ese es el punto. Y aparte, si realmente podemos vivir bajo esa abstracción de la ética kantiana, uh-huh, que yo creo que también es algo que habría que mencionar. Vamos a dejarla hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro las características principales de la ética kantiana, su carácter universal y su formalidad, y de alguna u otra manera las primeras críticas acérrimas que hace Hegel alrededor de esta visión moral del mundo. Nos escuchamos dentro de 15 días para leer la sección 2, el legislador divino y la conciencia moral de sí imperfecta.
Recuerden que mientras tanto pueden escuchar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en nuestra web que es trashegel.com. Estamos en Spotify, iTunes, YouTube, Stitcher, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Y si les gustó lo que escucharon, pueden invitarnos un café en Coffee. Todos los links están en la descripción. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.